De Derna, la perla de la Surenaica por la tarde. Nuestros aviones de reconocimiento nos habían avisado de la presencia de un convoy que había partido de Alejandría para aprovisionar Malta. Era un convoy de 80 buques. En mi vida había visto uno tan grande. Se presentaba una situación difícil para mi comandante y también para mí. Me introduje dentro del convoy por detrás. Hacia el oeste el horizonte se presentaba oscuro y por lo tanto ningún buque se dio cuenta de mi presencia. Pasé en muchos mercantes sin ser visto y alcancé finalmente mi meta, el crucero que navegaba en cabeza. Estaba allí acompañado de sus destructores de escolta. Yo estaba decidido a atacar y hundir al crucero junto con mi grupo. Ese era mi objetivo. Para mí estaba claro que debía de actuar de acuerdo con el entrenamiento recibido en tiempos de paz. Si tienes que atacar a un adversario, entonces debes vencerle o vender tu vida al mayor precio posible. Cuando sobrepasé a la escolta de los destructores del crucero, recibí unas señales luminosas. Eso significaba que debía identificarme. Así que ordené a mi gente que devolvieran las señales. Esto sucedía aproximadamente a la 1 de la noche. Mi viaje hasta la zona de operaciones había sido más bien largo. Por fin tuve suerte y los destructores se alejaron. De esta manera me encontré libre para seguir el rumbo adecuado. Navegué durante un buen rato junto al crucero, a 800 metros de distancia, y me di cuenta de que navegaba exactamente a 15 nudos. Cambié al rumbo necesario para lanzar mis 2 torpedos de manera que dieran con toda seguridad en el blanco, pues de otra manera estaríamos perdidos. Quise virar hacia él, pero en ese mismo instante me descubrió porque nuestras 4 lanchas iban pintadas de blanco, que para las noches oscuras estaba bien, pero aquella noche no era tan negra y mi silueta fue descubierta. Me enfocaron con un reflector. Inmediatamente viré en redondo a babor y lancé el primer torpedo en dirección al reflector. Mi tripulación me comunicó en ese instante que el segundo torpedo no había salido. Yo les dije que tenían que darse prisa para lanzarlo inmediatamente. Después de unos segundos pudo ser lanzado al fin. Cuando el torpedo llegó al agua comenzó su carrera hasta dar exactamente en el reflector del crucero. Entonces, un segundo reflector nos enfocó. Tuvimos que virar inmediatamente escapando a máxima potencia. Naturalmente comenzaron a perseguirnos, pero los destructores empezaron a disparar unos contra otros y no contra nosotros. La artillería pesada solamente podía alcanzarnos a distancias grandes o medias, pero a una distancia corta de 100 o 200 metros solamente era posible hacernos blanco con las ametralladoras. Pero gracias a Dios, ellos, en lugar de dispararnos con las ametralladoras, se disparaban entre ellos con los cañones. Esa fue mi suerte. 2 destructores me persiguieron hasta las 4 de la mañana jugando una y otra vez al ratón y al gato, pero tuve suerte. Por supuesto, todos los hombres a bordo se comportaron con arrojo. El maquinista jefe subió al puente en aquellos momentos para comunicarme que el barco aguantaba bien.
Así que fue maravilloso. Reinaba un silencio absoluto a bordo y toda la tripulación estaba conmigo. El viejo maquinista lo había conseguido. Íbamos a toda potencia. En noviembre de 1942, la séptima flotilla de reciente creación fue destinada también al Mediterráneo. Con ella y con las otras se formó la primera división de lanchas rápidas. Debido a la retirada hacia finales del año 1942 de la división acorazada África, la tercera flotilla fue desplazándose constantemente hacia el oeste, hasta los puertos de Túnez, donde la tercera flotilla había llegado un poco antes. En la noche del 10 de junio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia por mar y por aire. Por esta razón, las flotillas tercera y séptima tuvieron que enfrentarse con un número creciente de transportes y buques de guerra enemigos. La séptima flotilla se especializó en llevar a cabo ataques por sorpresa a los convoyes enemigos justo frente a la costa. Las lanchas lanzaban sus torpedos y disparaban sus cañones una y otra vez, intentando conseguir victorias contra el enemigo. En la tarde del 16 de junio de 1943, varios torpederos y destructores ingleses aparecieron hacia el sur del estrecho de Messina. 2 torpederos fueron hundidos y se alcanzaron varios destructores. Se pagó un alto precio por ello, pues las 5 lanchas enviadas al combate resultaron seriamente dañadas. No obstante, se consiguió impedir el intento de cruzar el estrecho de Messina. El 18 de agosto, las lanchas rápidas situadas en el Mediterráneo occidental se dirigieron hacia Sicilia, en el Adriático. El 1 de noviembre de 1943, después de la rendición de Italia, se creó la 24ª flotilla con lanchas torpederas italianas. 11 meses más tarde, el 13 de octubre de 1944, tuvo que ser disuelta al igual que la séptima flotilla. Las lanchas que todavía estaban operativas pasaron a formar parte de la flotilla número 3. Comenzaron a operar en el Adriático Norte con base en los puertos de Pola, Salamis y Venecia hasta el final de la contienda. Durante todo el año 1944 fueron empleadas en una lucha sin esperanza en numerosas misiones contra el enemigo. A pesar de todo, frecuentemente alcanzaban la victoria. Su táctica consistía en salir rápidamente de los puertos y atacar al enemigo, un gran éxito dadas las circunstancias. Desde febrero de 1942 hasta el 3 de mayo de 1945, 3 lanchas rápidas habían sido hundidas en acciones contra buques enemigos. El resto, del total de 23 lanchas operacionales, fueron hundidas por la acción de ataques aéreos, minas o fueron destruidas por sus propias tripulaciones o bien se rindieron al enemigo. Después de la rendición de Italia, las lanchas torpederas alemanas combatieron sin esperanza de conseguir la victoria. La lucha fue llevada a cabo con muy pocas unidades y con grandes esfuerzos por parte de sus dotaciones. En la primavera de 1942, la primera flotilla fue trasladada al Mar Negro a través del Elba y del Danubio. Las lanchas fueron transportadas parcialmente sobre la superficie mediante camiones con remolques a lo largo de una distancia de 3.000 kilómetros llena de incidentes y contratiempos. Hasta el año 1944 habían sido transportadas al Mar Negro 16 lanchas en total. Este traslado había sido necesario para contrarrestar el peligro permanente de un desembarco soviético. Las misiones de la primera flotilla consistían en la vigilancia de la costa, en escoltar a las propias fuerzas entre el Bósforo y Odesa, en el aprovisionamiento del ejército en Krim y, naturalmente, combatir a la flota soviética del Mar Negro. Dicha flota se componía de un acorazado, 6 cruceros, 21 unidades entre destructores y torpederos, así como 30 submarinos y 50 cañoneras rápidas. Para combatirla, con alguna probabilidad de éxito, se hubiera necesitado una dotación de lanchas al menos 4 veces superior. Debido a la gran distancia que debíamos recorrer, solíamos partir al mediodía. Salíamos de la base siempre después de que los aviones rusos de reconocimiento de larga distancia nos hubieran sobrevolado para saber cuántos éramos o si estábamos allí.
Naturalmente nos manteníamos alejados de la costa enemiga, navegando paralelamente al Cáucaso en dirección sur-sureste, y desde allí nos dirigíamos directamente a la costa. Si se había ido suficientemente lejos en dirección sur-sureste, se podía alcanzar la costa a las 9 o 10 de la noche. Permanecíamos allí hasta las 3 o 3:30 de la madrugada, hasta que el comandante preguntaba: ¿se ve salir el sol por el este? Aquella era siempre una pregunta bien recibida, pues significaba que era hora de irse a casa. Pero al día siguiente, a mediodía, teníamos que empezar de nuevo. En aquellas lanchas no se podía pernoctar, lo que significaba que el servicio en ellas hasta el momento de volver a la base era extenuante. Pero entonces éramos jóvenes y fuertes, y también estábamos llenos de ilusiones. Lo más sorprendente, incluso para hoy día, era la excelente calidad de los motores de aquellas lanchas. No sufrimos ninguna pérdida por su causa en nuestras largas misiones. A duras penas se logra entenderlo hoy día, que aquellos motores fueran tan sólidos y tan fiables y que llegaran a soportar tanta carga con unas temperaturas ambientes muy elevadas. Por ejemplo, en agosto de 1942 llegamos por la noche a los 32 grados centígrados, lo que significaba que la temperatura en el interior de la lancha era de 58 grados centígrados. Y sin embargo se podían realizar los servicios sin problemas. Hacia el alba, poco antes de la toma de Sebastopol, avistamos a una cañonera rusa cerca de la costa. Me aproximé a ella e intercambiamos disparos. Una de nuestras ráfagas de 20 milímetros alcanzó su sala de máquinas. Comenzó a arder y se detuvo. Entonces me di cuenta de que iban muchas personas a bordo de aquel barco. Decidí ponerme a su costado para abordarlo, pero no tenía suficiente gente para ocupar la nave. Así que subieron 2 de mis hombres armados con subfusiles e hicimos prisioneros a 30 hombres y una mujer. A continuación hundimos la nave mediante una carga explosiva. Después me llevé a aquella gente, entre la que se encontraba el general al mando de Sebastopol, a Yalta. Cuando se marchaba me dio las gracias. Me estrechó la mano y me quiso dar como recuerdo sus gemelos.